Bueno chicos, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. Ahí me pidieron en la encuesta que pasó Daro, pidieron una de las demostraciones de derivadas quizá más complejas que hay, así que estuve buscando varios métodos distintos de los que existen para alguno que les pueda servir bastante. En eso encontré un error en la tabla de límites que les da la facultad, así que se las voy a pasar un ratito, pero bueno, vamos a intentar presentar un poquito el contexto. ¿Qué tenemos entonces? A ver si se está grabando bien. Sí. ¿Qué tenemos? La idea de demostrar la derivada del logaritmo es que es una de las demostraciones más complejas que hay. Entonces yo lo que hice fue separarlo en dos. Primero vamos a demostrar lo que sería la derivada del logaritmo natural, que eso es una cosa que se suele preguntar en muchos exámenes. Entonces, si les preguntan el logaritmo natural, hasta ahí estaríamos. Y después, con esa demostración, podemos aplicar cambio de base y después llevarlo a una derivada de un logaritmo genérico, con cualquier base. Entonces la idea es partir la demostración en dos partes. Primero la demostración de la derivada del logaritmo y después aplicar cambio de base. Esto, como digo, está bueno porque si les preguntan la derivada del logaritmo natural, hacen la parte A, cortan acá y ya estaría el resultado. Si les preguntan un logaritmo con cualquier base, tienen que hacer este segundo paso. ¿Qué cosas me es necesario que tengan en mente? Bueno, siempre que van a resolver o a demostrar, mejor dicho, ya sea derivadas o propiedades o lo que sea, es necesario que tengan muchas veces la tabla de límites notables, pues se utiliza mucho, y en este caso, como vamos a hablar sobre el logaritmo, me es imprescindible que tengan en mente las propiedades del logaritmo. Yo acá les puse las principales, pero vamos a utilizar solamente dos. Acuérdense que si tienen una multiplicación dentro del logaritmo, la pueden separar como una suma. Si tienen una división en el argumento del logaritmo, la pueden separar como una resta de del numerador, del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Si tienen una potencia en el logaritmo, pueden sacar el exponente multiplicando. Y si tenemos un logaritmo con una base que a mí no me gusta, yo lo puedo separar y hacer un cambio de base. El cambio de base, acuérdense que es hacer una división, hacemos tanto arriba como abajo un logaritmo con una base nueva, que a mí sí me sea útil, y arriba en el argumento le ponemos el argumento anterior y abajo en el argumento le ponemos la base anterior. Esto de acá no suele ser muy útil con bases raras, no me serviría a mí hacer un cambio de base para ponerle base de 57, me suele convenir hacer con bases más comunes y más utilizables. Es por eso que esto se suele resolver con logaritmo natural. Es muy común que el cambio de base, cuando yo tengo una base que a mí no me gusta, por ejemplo, imagínense que el ejercicio me tiene el logaritmo en base 5, que es medio incómodo, lo que yo puedo hacer es el logaritmo natural del argumento dividido el logaritmo natural de 5 en este caso. Siempre abajo va el logaritmo de la base anterior. Bueno, con esto en mente vamos a pasar a lo que sería la demostración. Vamos a hacerlo en varios pasos. El primer paso que yo recomiendo hacer siempre a mis alumnos lo que les digo es, cuando tengamos que demostrar algo en relación a una derivada, por ejemplo, una propiedad de la derivada, la multiplicación, la suma, o cuando tenemos que demostrar alguna derivada en específico, la del seno, la del coseno, la que ustedes quieran, siempre que haya que demostrar algo con respecto a una derivada, empecemos por la definición. Hay varias formas, acuérdense que se puede hacer el límite cuando x2 tiende a x1, o se puede hacer el límite cuando delta x tiende a cero. Hay varias formas de escribirlo. Yo las dos más comunes que vi es el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x dividido delta x. Esta es una de las más comunes. La otra es prácticamente igual. La única diferencia es que en vez de todo el tiempo andar escribiendo delta x, que puede ser confuso porque delta x y x no tienen nada que ver, pero se escriben muy similares, lo que hacen muchos profes es, en vez de escribir delta x, le ponen nombre a este incremento y lo llaman, por ejemplo, h. Entonces tenemos esta otra forma de escribirlo, que es f de x más h menos f de x dividido h, cuando h tiende a cero. Esto no me pone a explicar un poco tanto la teoría de las derivadas, esto ya lo deberían saber porque estamos haciendo ya demostraciones específicas, así que nos quedamos nada más con la fórmula. Una vez que escribimos, yo me voy a quedar con esta de abajo porque me parece que es la que vi más seguido, que usan distintos profes. Lo que hacemos en el segundo punto es, bien, yo ya tengo cuál es la definición de derivada. Esto sería, voy a escribir acá un poquito más prolijo, vamos a poner f' de x es igual, o sea, esto de acá representa la derivada de la función f. Ahora,
Yo no quiero demostrarlo por una función genérica, lo quiero demostrar en este caso en específico, dijimos vamos a empezar con el logaritmo natural. Entonces sustituimos la función que tenemos acá, que es genérica, f, por nuestra función de interés, o sea, el logaritmo. Esto nos llevaría a que la derivada del logaritmo, f' de x, va a ser el límite cuando h tiende a cero, y en vez de escribir f, escribimos el logaritmo natural. O sea, el logaritmo natural ¿de quién? Como dice acá, es la función, pero dependiendo de x más h. O sea, x más h. Menos la función, que como dijimos, la función ya no es la función genérica, sino que es el logaritmo natural de x. ¿Y dividido quién? Dividido h. Bien, ya tenemos escrita la función, la voy a dejar acá enmarcada. Ya tenemos escrita nuestra función en la forma en la que nos permite encontrar la derivada de esa función. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, apliquemos la propiedad de los logaritmos. Yo voy a mostrar las propiedades, quiero que vean acá, se fijen y viendo las propiedades que ustedes intenten pensar, pongan pausa un segundito, cuál es la propiedad que tendremos que usar acá. Bien, yo no quiero que se tengan que memorizar cada paso. Razónenlo. Fíjense acá que tenemos, es más, lo voy a copiar, me lo voy a llevar para allá arriba. Vamos a llevarlo para allá arriba. Y vamos a compararlo con las propiedades. Bien, fíjense esto que tenemos acá. ¿Y qué propiedades podemos utilizar para resolver esto de acá? Pónganle pausa, piénsenlo. Bien, continúo yo. Fíjense que muchos piensan que ninguna porque se fijan solamente de este lado. No se olviden de las que las propiedades se pueden aplicar en ambos sentidos. Entonces, lo que yo veo que acá estoy viendo una resta de dos logaritmos y yo acá en el denominador, en el numerador, perdón, tengo una resta de dos logaritmos. Eso como muestra acá lo puedo juntar y puedo hacer el primer argumento lo pongo en el numerador y el segundo argumento lo pongo en el denominador. Así que vamos a hacer eso. Voy a borrar todo esto, así no tenemos tanta cosa dando vuelta. Bien. Y vamos a agarrar lo que ya tenemos y vamos a aplicar propiedades. Entonces, esto va a ser el límite. Esto es importante en las demostraciones. En todos los pasos tienen que escribir el límite cuando h tiende a cero o el límite cuando delta x tiende a cero, porque muchos profes si no lo ponen mal, porque si no es un límite, cuando tiende a cero esa distancia entre los dos puntos, entonces ya deja de ser la definición de derivada. Y ahora tenemos acabamos de decir que podemos juntar este numerado, esta resta, el numerador como un solo logaritmo un poco más grande. Vamos a tener el logaritmo natural y tenemos la primera parte, el primer argumento va a ser el numerador, x más h, y el segundo argumento va a ser el denominador, x. Y dividido h se mantiene tal cual está. Y ahora tenemos esta nueva expresión para la derivada, encontramos esta nueva expresión para la derivada del logaritmo natural. Lo que podemos hacer ahora es simplificar el argumento. Entonces, si este argumento es x más h dividido x, lo podemos separar como x dividido x más h dividido x. Y x dividido x vale 1, así que nos queda 1 más h dividido x. Fíjense que no hicimos nada raro, lo que hicimos fue agarrar esto que nos quedó de juntar los dos logaritmos haciendo propiedades y los simplificamos a otra expresión un poco más sencilla. ¿Qué nos queda entonces? El límite. Yo sé que esto puede parecer pesado, pero lo que estamos viendo ahora es una resolución paso a paso tal cual tendrían que escribirla en un parcial. O una de las formas, hay otras más. Esta sería una. El logaritmo natural. Y acabamos de simplificar el argumento a 1 más h dividido x. Y todo esto dividido h. Ahora tenemos que identificar qué límite notable podemos usar. Fíjense que acá tenemos el logaritmo natural de 1 más algo y en ese algo tiende a 0. Vamos a intentar encontrar si encontramos un límite que sea parecido. Bueno, si ustedes empiezan a revisar, fíjense que acá hay un límite muy parecido. Y acá les voy a decir que hay un error muy grave, y eso está en la tabla. Este límite es prácticamente el que vamos a usar, pero como está escrito está mal. Acá tendré que ir un más, y les explico por qué, para que no me crean porque sí. Acá tendría que haber un más. ¿Por qué? Acuérdense que el logaritmo, esto es un pequeño paréntesis en la explicación, se la pueden saltear, pero acuérdense que el logaritmo natural, o adentro de cualquier logaritmo, no puede tener valores negativos. Ahora, si lo que estoy haciendo acá es hacer que x tienda a 0, estoy poniendo acá adentro números que son cada vez más parecidos a 0. O sea, vamos a poner un ejemplo, 0,0001. Y si yo acá adentro le pongo 0,0001, lo que me va a quedar acá es un número negativo, porque un número muy cercano a 0 menos 1 me da un número muy cercano a menos 1 y yo no puedo tener números negativos adentro del logaritmo. Eso está mal y si lo ponen en calculadora les va a dar error. Y entiendo que puede parecer que el límite notable capaz que lo hace zafar, pero no, esto
esto nos va a quedar un problema que directamente la función no está definida en ese lugar. Entonces, esto lo que nos va a, en realidad, la forma correcta de escribirlo es el límite, voy a escribirlo con algo más finito, esto les sirve para corregir la tabla, pueden preguntarle a su profe y mostrarle este argumento, yo no tengo ningún problema, y sería el logaritmo natural de x más 1 dividido x, o sea, va un más. O yo prefiero escribirlo, es exactamente lo mismo, pero yo prefiero escribirlo al revés, en el sentido de que me suele gustar un poco más, porque es un poquito más rápido de resolver algunas cosas, si ponemos 1 más x. Fíjense que es lo mismo, bien, solamente cambié el orden de la suma. Es lo mismo 3 más 5 que 5 más 3. Acá es lo mismo, 1 más x y x más 1 es lo mismo. Pero bueno, habiendo corregido eso y viendo cómo es la forma correcta de escribir el límite notable, me voy a quedar con eso y nos vamos a llevar. Fíjense que tenemos el límite cuando algo tiende a cero del logaritmo natural de 1 más ese algo que tiende a cero dividido ese mismo algo. Vamos a utilizar eso. Entonces lo voy a copiar. Este es el límite al que queremos llegar. Es más, lo voy a escribir con otra cosa. Así todos entienden de que no es necesario que sea x. Bien, puede ser cualquier cosa. Entonces vamos a escribimos acá el límite cuando, vamos a poner algo, tiende a cero, del logaritmo natural de 1 más ese algo dividido ese algo. Bien, no importa lo que sea. Voy a copiar esto y nos lo llevamos para abajo. Esto es el límite notable. Bien, ya identificamos cuál es el límite notable que tenemos al que tenemos que acercarnos. Fíjense que es muy parecido. Tenemos el logaritmo natural de 1 más algo que tiende a cero dividido algo que tiende a cero. Fíjense que es muy, muy, muy parecido, pero no es exactamente igual. Porque acá tenemos x más h dividido x, y acá tenemos una cosa un poco más simple, y acá no tenemos lo mismo, aunque las dos cosas tienden a cero, no son lo mismo. Entonces tenemos como que reordenarlo un poco. Esto pasa siempre. Encontramos un límite notable y el límite notable no va a ser exactamente igual a lo que tenemos. Entonces hay que trabajarlo un poquito. Así que vamos primero, antes de empezar a trabajar y sin hacer todavía el cambio de variable, vamos a identificar cuál es el cambio de variable más lógico. Bueno, sabemos que acá adentro, o mira, en vez de poner un grabadito, puedo poner una U. U tiende a 0, 1 más U y 1 dividido U. Sabemos que adentro del logaritmo, que es lo más raro, es muy complicado trabajar adentro del logaritmo, tiene que haber 1 más U, más algo que tienda a 0. Y acá dentro del logaritmo tenemos esta cosa. Entonces es bastante lógico que el cambio de variable que tenemos que hacer es decir que h dividido x sea igual a u. O sea, fíjense que el cambio de variable este es bastante lógico, ¿no? Si yo tengo que hacer 1 más algo, y acá tengo 1 más algo, este algo y este algo tienen que ser lo mismo, bien, para que me cierre el cambio de variable. Entonces ya lo identifiqué. Lo voy a dejar acá marcadito como, como el cambio de variable que yo ya identifiqué que voy a tener que hacer en algún punto. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora, miren, esto está bastante interesante, que si yo acá dentro le pongo la U, está bueno, ya me queda el numerador me queda igual que acá, pero en el denominador yo no tengo h dividido x, o sea, yo no tengo exactamente esto. Entonces, ¿cómo hago para poner la U acá abajo? Bueno, esto es algo que yo le digo a mis alumnos para este tipo de cosas. Muchas veces resolver estas demostraciones es sumar y restar lo que es adecuado, o encontrar que tengo que sumar y restar, o encontrar que tengo que multiplicar y dividir, es simplemente agregar algún término que me sea conveniente. Entonces, si yo lo que tengo es, voy a borrar esto acá, si yo lo que tengo es esto de acá, y yo para poder poner una U acá abajo me hace falta que la H esté dividida por X, yo puedo hacer eso. Yo puedo agarrar a esta H y multiplicarla por X y dividirla por X. Porque no estoy haciendo nada. Esto es como multiplicar la H por 5 y después dividirla por 5. Esto yo lo puedo simplificar y no hace nada. Entonces, fíjense que si yo hago esto, ahora mismo sí tengo la H dividido X acá y sí tengo la H dividido X en ese otro lugar. Entonces, lo vamos a dejar acá por un segundito. Puedo aplicar, no voy a aplicar el cambio de variable todavía, más que nada para no empezar a complicar las cosas con la x, pero quiero que se den cuenta de que hicimos aparecer esta h dividido x sin modificar la expresión, porque multiplicamos y dividimos por x. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Puse acá que podemos sacar h, podemos sacar la x. ¿Y por qué podemos sacar la x? Porque fíjense que el límite
lo que está variando en mi límite no es la x, es la h. Entonces, como lo que está variando en este límite es la x se comporta como una constante. Y recuerden que si un límite adentro hay una constante multiplicando o dividiendo a todo, yo la puedo sacar porque no me afecta esa parte del límite. Entonces, esta x, yo la puedo escribir así, fíjense que está dividiendo, está acá abajo en la parte del denominador, la puedo escribir acá adelante, como 1 dividido x, lo único que estoy haciendo es moverlo un poco, pero no estoy cambiando nada. Y como todo esto no depende de h, porque la h es mi variable en este límite, como no depende de h, yo lo puedo sacar. Entonces, lo voy a sacar afuera del límite. Y si lo saco afuera del límite, ¿cómo me queda esto? Me queda 1. O sea, hasta ahora acuérdense que todo esto es la derivada. Entonces, la derivada me está quedando como 1 dividido x multiplicado, lo mismo que acá, solo que saqué a la 1 sobre x. El límite cuando h tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más h dividido x dividido h dividido x. Repaso súper rápido por si alguno se perdió. ¿Qué hicimos? Primero identificamos el límite que queremos llegar. Nos dimos cuenta de que en este límite tenemos acá adentro y acá abajo exactamente lo mismo. Entonces nos hacía falta encontrar el cambio de variable adecuado, que dijimos que era h dividido x tiene que ser igual a u, pero entonces nos hace falta poner h dividido x acá abajo. ¿Qué teníamos antes? Teníamos solamente la h. Entonces yo multipliqué y dividí por x. De esa forma hice aparecer h dividido x. Ahora, esta x que estaba acá multiplicando al denominador, como algo está multiplicando el denominador, yo lo puedo sacar. Piensen en esto. Números fáciles siempre. Yo tengo 1 dividido x por 5. Yo esto lo puedo separar como 1 dividido x multiplicado 1 dividido 5. Acá hicimos lo mismo. Fíjense que tenemos algo, dos cosas multiplicándose en el denominador, yo simplemente lo que hice fue separarlas y me queda una fracción y otra fracción que se está multiplicando. Ahora, como esto de acá, todo esto de acá, estamos encontrando la derivada. Entonces, esto es un límite y como el límite varía con respecto de h, yo puedo sacar lo que está multiplicando y no depende de ese h. O sea, en este caso el 1 sobre x. ¿Y cómo me quedó entonces? Que la derivada de la función que estamos encontrando, que es el logaritmo natural, es 1 sobre x multiplicado el límite cuando h tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más x dividido h dividido x dividido h. Bien, encontramos todo esto de acá. Ahora que ya lo tenemos así, adentro del límite voy a aplicar el cambio de variable. Habíamos identificado antes que el cambio de variable tenía que ser que h dividido x sea igual a u. Entonces me tengo que deshacer de todas las h's, porque yo me quiero deshacer al hacer el cambio de variable, yo ya no puedo seguir manteniendo la variable anterior. O sea, yo no puedo mantener la h. Entonces, acá lo tengo que sustituir por u. Acá lo tengo que sustituir por u. ¿Y acá qué voy a hacer? Bueno, acuérdense, cuando nos toca este paso, tienen que decir, si mi variable anterior tiende a 0, ¿a qué tiende mi variable nueva? Entonces, fíjense que si yo tengo esta función de acá, cuando h tiende a 0, el numerador se hace cada vez más chiquito y el denominador de abajo no cambia. Entonces, el numerador se hace cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, y significa que todo esto también tiende a 0, o sea, u tiende a 0. Y si aplicamos el cambio de variable, entonces nos queda que estamos encontrando la derivada, esto es igual a 1 sobre x, esto no cambia porque está fuera del límite, y el límite acabamos de encontrar que cuando h tiende a 0, la u también tiende a 0. Eso tiene sentido. Cuando esta cantidad, cuando tenemos esta división, cuando la parte de arriba se hace cada vez más chiquita, el resultado de la división también se hace cada vez más chiquito. Entonces, aplicando cambio de variable, dijimos que cuando la h tiende a 0, la u también tiende a 0. Y después tenemos el logaritmo natural de 1 más. Esto dijimos que lo podíamos cambiar por u. Y esto de acá es lo mismo, lo podemos cambiar por u. Y fíjense hasta dónde llegamos. Ahora, una vez que tenemos esto de acá, ¿qué hacemos? Aplicamos el límite notable. Y hace un ratito vimos el límite notable, si lo tenemos por acá, que cuando tenemos el logaritmo natural, algo que tiende a cero, de el logaritmo natural de 1 más ese algo dividido ese algo, el resultado ¿cuánto era? 1. Entonces, todo esto de acá, aplicando el límite notable, ahí estamos, aplicando el límite notable, todo esto de acá vale 1. Entonces nos queda que f' de x, o sea, la derivada de la función original, que era el logaritmo,
es igual a 1 dividido x multiplicado por 1, o lo que es lo mismo 1 dividido x. Y acabamos de mostrar entonces cuánto vale f' de x, o sea, la derivada del logaritmo natural. Si eso es súper largo, yo sé que yo les dije que iba a ser es de las demostraciones, y esta es una de las sencillas, una de las demostraciones probablemente más complejas si les llegan a preguntar a ustedes en algún momento demostrar alguna derivada. Es mucho más fácil la del seno, la del coseno, son mucho más fáciles. Esta es bastante rara porque tenemos cambio de variable, tenemos límites notables, tenemos muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, esto si les preguntan la derivada del logaritmo natural, ya estarían. Hasta acá lo pueden dejar. Ahora, si el profesor les pide la derivada de un logaritmo genérico, podemos continuar con los siguientes pasos. Ahora, ya demostramos cuál es la derivada del logaritmo natural. En base a esto, aplicamos cambio de base para poder generalizar. Como dijimos antes, sabemos que el logaritmo de cualquier base de x es igual al logaritmo natural del argumento, o sea, en este caso x, dividido el logaritmo natural de la base anterior. Entonces, si yo quiero, esto es obviamente siempre que se cumplan las condiciones de la base del logaritmo. Ahora, si lo que queremos hacer entonces es encontrar la derivada de esta función, queremos encontrar la derivada de esta función, es lo mismo que encontrar la derivada de esto, porque acabamos de ver que son dos cosas iguales. Entonces, esta función que queremos encontrar nosotros, que nos piden que es el logaritmo de una base genérica de x, se puede escribir de esta otra forma. Son dos formas iguales, son dos formas distintas, perdón, de escribir exactamente lo mismo. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de esta función, va a ser la derivada del logaritmo en base a de x, que va a ser lo mismo que la derivada de esto. Y acá mucho cuidado, porque alguno me puede decir, listo, aplico la propiedad de la división de derivadas. Y estaría bien y funcionaría, pero sería un lío bastante grande. En cambio, piensen que acá tenemos una función dividida una constante. Y habíamos visto, esto lo deben conocer ya, por propiedades de las derivadas. Acuérdense que la derivada es un límite, así que comparten muchísimas de las propiedades. Por propiedades de los límites y propiedades de las derivadas, si yo tengo una constante, la puedo sacar de esa derivada. A esta constante está dividiendo, así que yo esto lo voy a escribir como logaritmo natural de x multiplicado 1 sobre el logaritmo natural de la base, y todo esto va a estar derivado. Y como esto de acá es una constante, ¿por qué es una constante? Porque la base no cambia, la base es una base fija, ¿bien? Ese valor, en este caso estamos definiéndolo para cualquiera, pero una vez que lo elegimos, esa base se queda fija. Estamos demostrando para el logaritmo en base 8, el logaritmo en base 5, el logaritmo en base 3, puede ser cualquiera, pero una vez que lo elegimos, es el que se queda. Entonces, esa A representa un solo número cualquiera. Como es una constante esto de acá, lo podemos sacar y nos quedaría el logaritmo natural de x, la derivada de esto. Todo esto vendría a ser logaritmo, acá, en base a dx derivado, multiplicado por 1 sobre logaritmo natural de a. Y alguno me puede decir, ¿pero esta parte no tiene que estar derivada? No, pues acuérdense que no estoy separándolo como una multiplicación de derivadas, nada. Simplemente estoy diciendo, como es una constante, la saco de la derivada. ¿Bien? Y ahora, acá pueden poner un asterisco al profe y decirle, como recién demostramos la derivada del logaritmo natural, sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. O sea, 1 sobre x multiplicado 1 sobre el logaritmo natural de a. Y esto va a ser igual al logaritmo o la derivada de un logaritmo con base genérica. Esto de acá entonces significa que la derivada de un logaritmo con base cualquiera es igual a 1 dividido x multiplicado el logaritmo natural de a. Y fíjense que este es un paso a paso mucho más rápido, mucho más sencillo, que tener que demostrarlo por otros métodos. Hay algunos métodos que tienen que hacer un doble cambio de variable. Acá lo que hacemos es simplemente demostramos primero la derivada del logaritmo natural y después aplicamos cambio de base. Voy a hacer un repaso súper rápido por si alguno se perdió con esto, pero sería, acuérdense que la función que yo quiero demostrar es el logaritmo en base a. Le quiero encontrar la derivada de esto. Pero estamos diciendo que esto se puede escribir de esta otra forma. O sea, podemos escribirlo de ambas formas. Ya sea como base, como logaritmo en base cualquiera de x, o el cambio de base, el logaritmo natural de x dividido el logaritmo natural de la base. Si yo quiero encontrar la derivada de esto, es lo mismo que encontrar la derivada de esto. Entonces, la derivada de esto, la derivada de lo que yo quiero encontrar, es lo mismo que la derivada de esto. Ahora, acabamos de decir
y lo dijimos varias veces a lo largo de este video, que cuando tengo una constante adentro de una derivada o una constante adentro de un límite multiplicando o dividiendo, yo la puedo sacar sin aplicar la derivada, simplemente la saco, ¿bien? ¿Por qué? Porque acuérdense, por la propiedad de los límites, yo tengo una constante multiplicando toda la expresión, la puedo quitar, ¿bien? No afecta. Y puedo resolver aparte. Entonces, lo que hicimos acá, vamos a borrar esto así queda un poquito más claro. Lo que hicimos acá fue decir, esto de acá que es una constante, que está en este caso dividiendo, la saco, ya no está más adentro de mi derivada. Y me queda que la derivada del logaritmo en base cualquiera es la derivada del logaritmo natural multiplicado por esta constante. Acá pone un asterisco para el profe. Che, profe, hace un ratito, hace 5 minutos, te demostré cuál es la derivada del logaritmo natural. Así que la podemos traer acá. Yo sé que la derivada del logaritmo natural es 1/x y ahora la estamos multiplicando por esta constante. Y nos queda la derivada del logaritmo en base cualquiera, que es 1/x multiplicado por el logaritmo natural de a. Y esa sería una demostración súper completa y que les puede servir para ambas cosas y es totalmente válido. Algunas cositas importantes. Cuando están demostrando una derivada, en todos los pasos tienen que mantener el límite hasta que lo resuelven, ¿bien? En todos los pasos, fíjense que yo en todos los pasos escribí el límite. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que pude resolverlo aplicando, en este caso, límites notables. Si ustedes en algún paso se olvidan de poner la palabra límite cuando h tiende a 0 o cuando delta x tiende a 0, algún profe se pone mala onda y les podría decir, chicos, mira, si no le pones el límite, no es definición de derivada. Y a partir de acá, en esta parte, ¿por qué no escribimos el límite? Porque directamente estamos utilizando la notación diciendo que lo que está ahí adentro va a estar derivado. O yo voy a derivar lo que está ahí adentro. Eh, Así que bueno, espero que les sirva. Creo que es probablemente el video más largo que hice para esta serie de la comunidad. Pero, pero bueno, es bastante completo y es muy útil para un ejercicio teórico del examen. Esto tranquilamente puede ser una quinta parte, 20 puntos, 20% del examen puede ser un ejercicio así. Así que está bueno que lo conozcan. Bueno, te mando un abrazo y nos estaremos viendo en la próxima.